que todo vaya empezando. Ok. Les voy a compartir pantalla para poder dar inicio. Ok, ahí está la pantalla. Bueno, ahí estamos. Ups, a ver, aguanten que algo pasó. mm, ok, vamos a ver. Presentar, pantalla completa, compartir. Ok. Algo está pasando. Chrome, compartir pantalla Meet. Ujú. A ver. Ok. Se logra. Vamos a ver qué está pasando aquí. ¿Se logra ver la pantalla? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, la clase anterior estábamos hablando de los termistores. Los termistores son aquellos que nos pueden ayudar a medir la, la temperatura del motor. En el caso del termistor, el ST, que es el sensor de temperatura de refrigerante, pero también mencionábamos al sensor de temperatura de admisión. Más o menos ahí nos habíamos quedado. Vamos a ver aquí. La definición de este tipo de sensores, al igual que la anterior que vimos, uno mide la temperatura del aire y otro mide la temperatura del motor, pero es exactamente la misma función. Exactamente la misma función. Y vamos a tomar en cuenta diferentes puntos. Recordando, hablábamos del sensor que se encontraba en esta parte. Este es el sensor de refrigerante. Y también hablábamos de que sería el sensor de temperatura de aire. O sea, uno se va a encontrar en el conducto de entrada de aire midiendo la temperatura del aire, y el otro se va a encontrar en el conducto pegado al monobloc o por donde esté el termostato, midiendo la temperatura del refrigerante. Los que hemos presentado son sensores de 2 cables, y por ahí se mencionó que a partir de la temperatura que miden, pues le mandan una señal a la computadora, y obviamente pues la computadora va a variar el pulso de inyección. ¿Sí recordamos eso? Sí. Ok. Bueno, ahí nos habíamos quedado. Y vamos a ver este video rápidamente. Son videos cortitos. Sensor tipo IAT. El sensor tipo IAT es un sensor termistor el cual, al pasar el flujo de aire, toma lectura de la temperatura variando la resistencia. Como tiene 2 terminales, una positiva y una negativa, y es alimentada por 5 volts directo de computadora, se conoce como voltaje de referencia. Al estar interconectado y al recibir dicha resistencia, obviamente va a existir una caída de tensión, y esta caída de tensión es la que va a recibir la computadora, dicha variación. Conforme el aire pase más frío o más caliente, obviamente va a variar el voltaje, y la computadora se dará cuenta
de alguna u otra forma, de acuerdo a su programación, la temperatura de entrada del aire. Ok. ¿Alguna pregunta referente al video? No, en parte no. Está todo bien. Ok, Gabriel, Daniel, Miguel. Igual, por mi parte no. Bueno, es importante saber algo, que entre mayor temperatura exista, la resistencia que va a verse reflejada en dichos sensores es, digamos que al revés, vamos a llamarle de alguna otra forma. Tiene un coeficiente de temperatura negativo. Esto es que a mayor temperatura, la resistencia de dicho elemento va a disminuir. Es un material utilizado en dichos termistores que se comporta de esa manera. Sabemos que cuando aparece una resistencia en un circuito, ¿qué provoca una resistencia? ¿Alguno recuerda? En un circuito, una resistencia, ¿qué es lo que provoca? La oposición al paso de corriente, ¿no? ¿Ok? La oposición al paso de corriente. Y al oponerse al paso de la corriente, va a provocar una caída de tensión. Entre mayor sea la resistencia, mayor es la caída de tensión. Entre menor sea la resistencia, va a ser menor la caída de tensión. O sea, el voltaje y la resistencia se comportan de la misma forma. Mayor resistencia, mayor voltaje. Menor resistencia, menor voltaje. Entonces, yo puedo hacer pruebas directas en el automóvil midiendo el voltaje. Hoy vamos a ver cómo hacer las pruebas en un termistor, ya sea para lo que es el calor del aire o para lo que es la temperatura del refrigerante. Lo que es muy importante saber es que la resistencia eléctrica de este sensor, cualquiera de ellos dos, disminuye a medida que aumenta la temperatura, ya sea del aire o del refrigerante. Observemos aquí, tenemos un multímetro, tenemos el sensor IAT, IAT. Aquí está el aire fluyendo. Usted se encuentra instalado en el automóvil. Aquí nos dice que estamos a 20 grados. Observemos aquí. Voy a medir con mi multímetro los dos extremos del IAT. Y al medir los extremos, aquí obtengo 5 volts. ¿Por qué? Porque a estos termistores son alimentados por la computadora con 5 volts de referencia. Así es como se maneja. Observemos qué pasó con la temperatura. Ese ratito la temperatura era de 0 grados centígrados y eran 5 volts. Ahora observen que son 20 grados centígrados. Y al tener 20 grados centígrados, el valor de la resistencia disminuyó. ¿Alguien me podría decir qué resistencia hay aquí? La que se está leyendo aquí en el multímetro. Observemos el multímetro. Se encuentra en la escala de ohms. El multímetro se encuentra en la escala de ohms y me da una lectura de 2.00. ¿Qué resistencia es esta? ¿Cómo la interpretan ustedes? Hagan de cuenta que están midiendo la resistencia a dicho termistor a los 20 grados. ¿Cuánta resistencia le dirían a algún compañero que sería lo que está midiendo este multímetro? Son 2 kilos, 2 kilos.
2 kilo ohms. Efectivamente, gracias Narciso, son 2 kilo ohms, porque la escala utilizada es de 20K y 2, a este número 2 se multiplica por K, o sea, sería 2 kilo ohms, y en ohms, que es la medida de resistencia, serían 2000 ohms. Voy a regresarlo. Aquí estamos midiendo, aquí la temperatura marca 0 grados, aquí sigue estando el multímetro en 20K, pero me está marcando 5.0. O sea que aquí la resistencia es de 5000 ohms. Decir 5 ohms o 5000 ohms es exactamente lo mismo. Al momento que aumentó la temperatura, observen que la resistencia disminuyó. Voy a aumentar la temperatura. Ahora la temperatura es de 40 grados centígrados. ¿Cuál sería el valor de la resistencia reflejada en el multímetro? 500. 500 ohms. Efectivamente, muchas gracias. Efectivamente, 500 ohms. ¿Por qué? Recuerden, cuando utilicen su multímetro en la escala de ohms, en el rango de 20K, el resultado que dé en el display del multímetro se tendrá que multiplicar por 1000. O sea, correr el punto decimal a la derecha 3 lugares. Si .50 lo multiplico por 1000, sería 1, 2, 3 lugares, sería exactamente 500 ohms. Entonces lo regreso. A 0 grados tengo 5000 ohms. A 20 grados tengo 2000 ohms. A 40 grados tengo 500 ohms. ¿Qué está pasando? Que conforme la temperatura aumenta, la resistencia disminuye. Los termistores están fabricados con un material NTC, o sea, de coeficiente de temperatura negativo. ¿Alguna pregunta ahí? Mi parte no, porque acabo de entrar, Inge. Mil disculpas por la demora. No, entendemos. Igual por ahí acaba de entrar Ernesto. Sí, sí está claro ahí, ¿no? No, Ernesto no ha entrado. Ok, no ha entrado. Ok. Lo que estamos viendo es el sensor de temperatura del aire y estamos demostrando, aquí me apoyé de un simulador para demostrar lo que pasa realmente en el termistor, un termistor cualquiera, tomé el de aire como muestra, que tiene una temperatura a 0 grados, que a 0 grados tiene una resistencia de 5000 ohms, a 20 grados una resistencia de 2000 ohms, a 40 grados me marca .50, pero de acuerdo al rango que utilizo, sería de 500 ohms. Y observen lo que aparece a 100 grados. Ahora, mi IAT, el aire que le está tocando al IAT tiene 100 grados. Lo marca el termómetro. 100 grados. Y miren lo que me marca aquí. 1.1. Ese es 1.1, ¿qué? ¿Sería 1100 ohms? Observemos bien la figura. Ah, está en... No, En la escala de 200. kilo ohms. Ahorita se encuentra en la escala de 200 nada más. Observen la temperatura anterior. A 40 grados coloqué mi multímetro en la escala de 20 kilo ohms. O sea que todo lo que me muestra se va a multiplicar por 1000. Por 1000. Entonces aquí me decía que son 500 ohms. Sí. Pero cuando aumentó la temperatura en 1000, ya no me podía dar bien la lectura porque pues era muy pequeña la resistencia. Así que bajé mi multímetro a la escala de 200 y me marca 1.1. Este valor no se multiplica por 1000. ¿Por qué? Porque en el selector del multímetro no elegí ninguna sección que esté a la K. ¿Ya vieron aquí donde está la K? Cuando yo seleccione 2K, 20K y 200K, voy a multiplicar por 1000. Cuando yo seleccione 2M, 20M,
lo voy a multiplicar por 1,000,000, pero cuando seleccione el de 200, significa que el número que está aquí se lee tal cual. Así que a 100 grados, el IAT va a tener una resistencia mínima de 1.1 ohms. ¿Y esa prueba la está haciendo con el carro andando, profe? Sí, con el carro prendido. Ajá. Con el carro prendido, pero estoy más que nada mostrando cómo la temperatura va a hacer que nuestro sensor de temperatura, al aumentar el aire, el calor del aire, la temperatura del aire que está pasando o que está detectando dicho sensor, al detectar una temperatura alta, su resistencia interna, esa es una resistencia que tiene, su resistencia interna va a disminuir. Entre más caliente disminuye más. Efectivamente, a Ok. mayor temperatura, menor No resistencia. resistencia y obviamente menor voltaje. Ok. Ok, ahorita nomás estoy midiendo resistencia. En un momento más vamos a ver cómo medir el voltaje. Cuando utilizo el valor de la resistencia, lo que hice fue desconectar el conector del sensor. Recuerden que las resistencias se miden desconectados. Sí, Pero sí. obvio, yo aunque desconecte el sensor, pues el sensor sigue teniendo su resistencia interna por el material Sí. y la resistencia con la temperatura va a cambiar. Esto no solo sucede con el IAT, también sucede con el ST, o sea, con el sensor de temperatura del refrigerante. ¿Ok? Ok. Bueno. Vamos a cambiar acá. Bueno, ahí vamos a salirnos de esto para mostrar otra parte. Vamos a mostrar aquí otras cosas. Vamos a ver. Podemos ver ahí el carro que tenemos ahí. Sí. Bueno, vamos a arrancar ese carrito. Ese es un simulador. Vamos a arrancarlo. ¿Qué logran ver en ese carro? ¿Qué falla podrían detectar en ese carro? El check prendido. Tiene el check engine prendido. Y es que si ya me estoy metiendo con sensores, ya tengo la posibilidad de hablar de que en nuestro carro de repente aparece este foquito prendido. Este foquito prendido en el carro es el foquito del check engine. O sea, checa cómo está funcionando el motor del automóvil. Lo voy a apagar. Cuando ustedes prenden su automóvil, cuando cualquier usuario prende el automóvil y lo prende en ignición, se prenden todos los indicadores del automóvil. Están leyendo. ¿Perdón? Todos los testigos del tablero. Así es. Están leyendo qué es lo que está pasando. Cuando nosotros arrancamos el auto, deberían de apagarse. Pero en este caso, en este carro, quedó prendido. Aparte de ver el check engine prendido, ¿qué notan aquí en el motor? ¿Pueden notar algo aquí? A ver, lo voy a hacer más grande para ver si notan. Si un carro se les presenta así como están viendo el motor, ¿verían algo anormal?
Yo no veo nada. La vibración, Inge, ¿o qué? La vibración, o sea, se siente que está vibrando el carro un poco. Hay cierta vibración normal en los automóviles y el soporte de motor hace que el motor, pues que no vibre tanto. Un carro que llegue con una inestabilidad del motor, o sea, con una vibración elevada, pues lo primero que voy a checar es que los soportes se encuentren bien, ya que los soportes del motor, si no se encuentran bien, van a transmitir la vibración del motor hacia el chasis. Incluso a veces hasta en el volante se siente la vibración. ¿Qué harían con este carro si tiene el check engine prendido? ¿Qué sugieren hacer? Darle una escaneada. Darle una escaneada. Ok, bueno, vamos a buscar aquí el escáner. Sistema de diagnóstico. Para checar el sistema de diagnóstico, pues vamos a poner el carro en ignición. Vamos a suponer que ya entramos, agarramos el escáner, lo colocamos en el conector DLC, que por lo general se encuentra abajo del volante. Si nosotros tenemos un escáner, o bueno, el usuario no tiene escáner, va con el mecánico, le pide que meta el escáner, vamos a identificar el vehículo, es lo que generalmente hacemos en un escáner normal, y aparece el BIN del vehículo. Y aquí dice todos los códigos. Bueno, vamos a tratar de meternos a todos los códigos y observemos aquí que vemos, eso sería como que la pantalla de un escáner. Y miren lo que me arrojó aquí. Esto que está aquí son códigos de falla. Entre más códigos de falla haya, pues más detalles podría tener el carro. Pero aquí tiene una M y tiene una A. La M significa que son códigos de falla de la memoria, o sea que se quedaron por ahí guardados. Y aquí una A, que significa que son códigos actuales. Y dice aquí, intermitente errático circuito de temperatura de aire de admisión. Intermitente o errático circuito de temperatura de refrigerante de motor. Esos son los dos códigos actuales que yo debo de tomar en cuenta. En la memoria aparece por ahí un rendimiento del circuito de sensor de posición del cigüeñal, entrada baja del circuito, entrada alta del circuito, sistema de control ralenti RPM inferior a lo esperado. Esos son códigos de falla. Ya estamos en la clase número 9, ya tenemos que empezar a hablar del escáner. Pero aquí hay una palabra que quiero que tomen muy en cuenta. Cuando ustedes lean un escáner y aparezca la palabra circuito, significa que en la mayor parte de las veces el problema es con el cableado. Aunque menciona el sensor de temperatura de aire y el sensor de temperatura del motor, al mencionar la palabra circuito, significa que es probable que yo tenga un problema con el cableado. Y tengo que checar, obviamente, cómo se encuentra trabajando dichos elementos. ¿Alguna pregunta ahí? Entonces ya hay que checar todo el sistema de cableado de ese código de falla, ¿no, Inge? De esos dos elementos. Y más que Okay. decir todo, sería checar el elemento si está funcionando o no, que es lo que voy a hacer ahorita. Pero vamos a checar algo que se llama datos en vivo. A mí me gusta mucho trabajar con los datos en vivo, ya que me dicen bastante. Voy a entrar aquí a sistemas, gestión del motor, y aquí dice datos en tiempo real. Cambian las palabras en cada uno de los escáneres. Cambian las palabras. Aquí tenemos datos en tiempo real. Para poder checar los datos de tiempo real, voy a arrancar el automóvil. Y me voy a meter a datos de tiempo real. Y como tengo problemas con la temperatura del refrigerante, voy a seleccionar la temperatura del refrigerante. Por ahí voy a seleccionar el ajuste de combustible a corto plazo. Les decía yo que según cómo trabaja el sensor de temperatura, hace un ajuste del combustible. Esto lo platicábamos de la clase anterior. El RPM del motor, temperatura de aire de admisión. Por ahí vamos a medir el rango del
del flujo. Y vamos a dejar eso nada más. Mostrar selección, dice aquí. Observemos aquí. La temperatura del refrigerante me está marcando 33 grados centígrados. Y la temperatura y va subiendo. Eso es algo normal, ¿no? Sí. Y la temperatura, es más, también es normal que tenga una revolución alta cuando el carro está frío. ¿Se acuerdan que platicábamos eso? Sí. Y conforme la revolución baje, el carro se va a ir calentando. Aquí me dice que el aire en ese lugar donde estoy con el carro se encuentra a 5.8 grados centígrados. Es una temperatura baja. Puede ser un lugar muy frío. Y está entrando 3.6 gramos por segundo a esa velocidad del carro, en ralenti que estamos. Voy a acelerar para que caliente más rápido. Eso que hice de acelerar el carro es un error muy, pero muy grande si fuera un auto en la vida cotidiana. Porque el carro cuando está frío, el aceite también no está. Por tanto, su viscosidad es diferente. Si yo agarro, arranco el carro y acelero, me voy rápido, salgo de la casa a una velocidad alta, puedo tener un problema con el automóvil internamente, ya que las partes no van a estar 100% lubricadas, porque el aceite está un poco espeso y más en un lugar donde la temperatura era de 5.3 grados. O más bien dicho, la temperatura que se mantiene en ese lugar aparentemente donde estamos. Sí, en lugares fríos, ¿no? En lugares fríos es importante dejar que el carro trabaje solo y que vaya disminuyendo sus revoluciones conforme va aumentando la temperatura. Eso no significa que debo tener el carro ahí parado mucho tiempo. Significa que yo, si tengo que salir de la casa, pues voy a salir, pero voy a hacer cambios de velocidad despacio, no bruscamente. ¿Por qué? Porque el motor está frío. 53 grados es un motor frío. 70, 80 grados apenas está empezando a agarrar su temperatura normal de trabajo. Quiero que noten algo aquí. El ajuste de combustible a corto plazo tiene una rayita. Y esto es porque el sensor de oxígeno no ha empezado a trabajar. O sea que el carro todavía se encuentra en open loop, o sea, lazo abierto. Si el sensor de oxígeno no está trabajando, pues yo no puedo, esto es valor de ajuste de combustible, todavía no se está dando. Ya tiene buen rato el carro trabajando y la temperatura está aumentando, pero muy lentamente. El carro aparentemente está en un lugar muy frío, así que me voy a ir a ver el comportamiento del auto, pero ya físicamente. Yo aquí quería mostrar cómo es que se leen los datos en vivo en un automóvil. Voy a hacer esto un poco pequeño para que en lo que seguimos trabajando el carro se caliente. Ok. Voy a sacar mi multímetro. Aquí está mi multímetro. Y aquí tengo mi sensor de refrigerante. Si yo quisiera saber cómo está trabajando, voy a agarrar, le voy a colocar primero en la parte de aquí atrás como unos alfileres en el conector para poder llegarle al conductor y poder medir. Y voy a hacer la medición aquí. Coloco un multímetro de un lado y en el otro extremo del otro. Y voy a colocar mi... Ahora, ¿aquí qué voy a medir? Pregunto, así con el carro encendido, ¿puedo medir la resistencia? No. No. No, no, perfectamente. No vayan a medir resistencia, pero sí puedo medir voltaje. Lo voy a colocar en 5 volts. Aquí me está dando un valor negativo. ¿Qué significa? Que los cables fueron colocados
Al Los revés. cables fueron colocados en forma inversa nada más. ¿Sí? O Ujú. sea, el rojo lo coloqué en el negativo en lugar de colocarlo en el positivo. Como no chequé el diagrama, pues obviamente, eso es lo único que significa, o sea, que te va a dar un valor negativo en el voltaje. Vamos a invertirlos. Y ¿ya vieron que ahora se convirtió en positivo? Sí. Ok, si yo voy a medir voltaje en un elemento y me da negativo, lo único que estoy haciendo es que estoy invirtiendo el valor de la polaridad, pero no pasa nada. El valor real era de 0.5, 0.8. ¿Ya vieron el voltaje que nos da? 0.48 volts. Sí. El carro frío me tendría que haber dado un voltaje más alto. Como el carro se está calentando, conforme aumente la temperatura, el voltaje va a disminuir. ¿Ok? Vamos a ver cómo anda el voltaje aquí en el IAT. Aquí tengo el IAT. Lo coloco en un extremo. Lo coloco en el otro. Y me da un voltaje de 2.77. Obviamente la temperatura no se ha movido. Pero sí quiero que sigan notando algo. Ya tiene mucho rato el carro prendido y miren la temperatura. Se No dan cuenta cambia. que no cambia mucho, hasta ahí se quedó estancada. Y miren las revoluciones altas. En este carro está teniendo un alto consumo de gasolina, puesto que la temperatura del motor para la computadora, porque recuerden que lo que leo en el escáner es lo que lee la computadora y me transmite a través del conector DLC. Para la computadora mi auto está frío y le está mandando un pulso de inyección pues más grande. No sé si me estoy explicando en esa sección. Sí. Vamos a ver si tengo pulso de inyección acá. Ancho de pulso de inyección. Ahí está. Miren el ancho de pulso de inyección. 3.7 milisegundos. Un carro cuando ya está caliente debe de andar abajo de 3. Es muy importante saber cómo leer los datos en vivo. Este carro está diciendo que está frío. Por lo tanto, miren, el pulso de inyección es un pulso de inyección altísimo. Las revoluciones, el carro está acelerado. Debería de estar en 720, 700, 650, 750 mínimo, máximo, o sea, pero en el ralenti y está arriba de 900. ¿Por qué está arriba de 900? Porque la computadora piensa que está frío el motor y le está mandando mayor pulso de inyección. Conforme la temperatura vaya aumentando, este pulso de inyección va a ir disminuyendo. Leyendo. Voy a acelerar un poquito más a ver si logra alcanzar un poco más de temperatura. Obvio que al acelerar, ¿qué pasó con el pulso de inyección? Pues aumenta. Es normal porque hay mayor revoluciones. Ya está otra vez en ralenti. Se va a establecer una cantidad de revolución. Aumentó a 66 grados. Este rato estaba en 64 y estaba en 3.7. Ahora está en 66 y está en 3.4. Si llegase a alcanzar una temperatura de 80, pues esto va a estar abajo de 3. Pero ya ese carro ya no me agradó, porque ya tiene mucho rato prendido y no logra alcanzar su temperatura de trabajo, ni tampoco las revoluciones. Así que me voy a checar cómo se encuentra realmente o cómo está trabajando dicho sensor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? Mi parte no hay.
Los demás, ¿cómo andamos? Entonces, Hacia en la abajo. temperatura del motor cuando ya está caliente debe de ser lo del inyector 3. Abajo de 3. Eso es lo En normalmente. normal, en ralenti, o sea, sin acelerar el carro, el pulso de inyección tiene que estar abajo de 3, 2.7, 2.8, 2.9, pero abajo de 3. Un motor frío te va a dar un pulso de inyección alto, 3.4 milisegundos. O sea, el inyector abre un tiempo de 3.4 milisegundos, ¿sí? Cada vez que tiene que inyectar la gasolina en cada uno de la cámara de combustión. Este carro tiene un problema, ya lo habíamos checado, está el check engine prendido y el código me marcó que eran los sensores. Mire, no está leyendo bien mi sensor. ¿Y qué debo de hacer? Pues la mayoría dice, no, pues voy a cambiar el sensor, ¿no? Cambio el sensor y seguro que ya está. No, no es cambiar el sensor. Hay que checar que le esté llegando el voltaje adecuado. Y es lo que voy a hacer ahorita. Voy a salirme de acá. Voy a Y cuando guardarme. está caliente el inyector, ¿cuánto debe de tener? Cuando está caliente el motor, el inyector debe tener un pulso abajo de 3 milisegundos. Abajo de 3. Y si es arriba, no sirve o cómo. Si es arriba, significa que la computadora está creyendo que el carro está frío. Frío. Ah, ok. Y por eso les decía la clase anterior que un carro que consume mucha gasolina, muchas veces nos vamos con el sistema de combustible y el problema lo tenemos con el sensor de temperatura. Y entonces, si el inyector está arriba y está detectando la computadora que el carro está frío, ahí ¿cuál es el fallo, Inge? Perdón, ¿puedes volver a preguntar? Sí, si el inyector está arriba del rango, quiere decir que la computadora está detectando que el carro está frío. Entonces, ahí, ¿qué es lo que está fallando? ¿La computadora o el inyector? A ver, no. El inyector solamente va a obedecer a la computadora. Ajá. Recuerden que hay 3 elementos: un sensor, una computadora y un actuador. El actuador no se manda solo. La computadora le dice qué hacer. ¿En función de qué? De los sensores como el de temperatura de refrigerante, el de temperatura de aire, el de la entrada de aire, y cada uno de los sensores que están en el automóvil le mandan a la computadora cierta instrucción, incluso el sensor de oxígeno, y ella a su vez le dice al inyector tanto tiempo de inyección, a la chispa, tanta calidad de chispa. Estos son actuadores, obedecen solo a la computadora. Entonces ahí tendremos que checar el actuador. No, checar el sensor primero. Ajá. Generalmente, si me llega un carro con alto consumo de gasolina, le echo la culpa al inyector. Esto es muy común. Si meto el escáner y da 3 puntos y tantos milisegundos, que digo, está mal el inyector porque está inyectando mucho. No, no, el inyector pobrecito, nada más obedece a la computadora. Quien le manda el pulso de inyección a la computadora por ese cable azul, al inyector, por ese cable verde, por ese cable gris, por ese cable azul, quien le manda el pulso de inyección al inyector es la computadora. Sí, sí, sí. Y por eso es que abre ese tiempo. Consume mucha gasolina. Ah, pues hay que lavar inyectores, hay que cambiar inyectores, hay que cambiar la bomba, hay que cambiar el regulador. Espérate. Primero hay que ver quién le está diciendo a la computadora que inyecte así. Me meto a mi escáner y me dice el escáner que según la computadora el carro está a 60 y tantos grados. Ah, pues es normal. A baja temperatura, si no está a su temperatura de trabajo, el inyector tiene que mandar un pulso de inyección más alto. El Sí, inyector está trabajando perfectamente porque a temperatura baja tiene que mandar un pulso de inyección alto. sí. ¿Sí, sí me explico ahí? Sí, sí, sí. Entonces, necesito ver qué pasa con el sensor de temperatura. Necesito ver si está trabajando adecuadamente. ¿Y qué hago? Miren lo que hago. Primero voy a desconectar este sensor. Lo voy a desconectar. Ya está desconectado. Voy a abrir
ignición. Y voy a agarrar mi multímetro y voy a conectar en estas puntas mi multímetro. Desconectado. Y ahí voy a medir la temperatura, el voltaje. Aquí me tiene que dar 5 volts, por favor. Un termistor desconectado me tiene que dar 5 volts con ignición. Vamos a medir. Y me da 4.32. ¿Cuánto dije que tenía que dar? 5 volts. 5 volts. Y no me da 5 volts. ¿Qué está pasando ahí? Tiene que llegarle 5 volts. Y no le está llegando 5 volts. ¿Qué creen? Está llegando menos voltaje. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuándo se da que el voltaje disminuye? Recuerden las primeras clases, voltaje, resistencia, corriente. Deben de llegarme 5 volts. Ya encontré un problema. Si yo fuera, con todo respeto, el clásico mecánico, cambio el termistor. Pero aunque ponga un termistor nuevo, si no le llegan 5 volts, pues ese termistor no va a trabajar bien. ¿Sí me explico ahí? Sí, o sea que Sí. deben de ser exactamente 5 volts. 5 volts. 5 volts es lo que manda la computadora en Ni más ignición. ni menos. Desconectado, bueno, 4.90 y tantos, 4.95, o sea, pero pegadito a 5 volts, hasta 5.04. O sea, 5 volts pegadito en una tolerancia de más o menos 0.5, no menos. No menos. Eso ténganlo muy presente, ¿eh? Miren, voy a desconectar aquí el IAT. Voy a checar acá. Ese también es un sensor de temperatura, ¿eh? No más que de aire. Pero es un sensor de temperatura. Voy a medirlo, lo desconecto, está en ignición. A ver acá. 4.41 y está desconectado. Me tiene que dar 5 volts. ¿Se acuerdan que el código me marcaba problemas en los circuitos del sensor de temperatura de aire y sensor de temperatura de refrigerante? Sí. Yo hubiera cambiado este sensor de temperatura de aire, el IAT, y a ver, mándame y cómprame también el otro, el de temperatura del refrigerante. Órale, los dos, órale, hay dinero, cámbienlo. Pero si no le llegan los 5 volts, díganme ustedes por qué, cuál sería la posibilidad de que no haya 5 volts ahí. Posiblemente está perdiendo la resistencia el cable. Hay Está una aterrizándose caída, por ahí. hay una caída de tensión en el cable, hay una resistencia. Más que perdiendo, hay mayor resistencia. Podría estar el cable sulfatado, podría haberse los hilitos del cable, si eran 10 hilitos, a lo mejor se reventaron 2 o 3, así que se hizo internamente más delgado el cable y ahí hay una caída de tensión. Ya vi por ahí un video donde conecté una batería y conectaba un foco y los 12 volts de la batería no le llegaban al foco, le llegaban menos porque tenía bastantes cables. ¿Sí, sí lo recuerdan? Sí, pero no me ha dado nada. No me ha dado. Me lo mandó en WhatsApp. Dile que Pues, hijo, ¿Ok? ¿Sí recuerdan esa práctica? Donde Sí. la batería, en lugar de sacaba 12 la batería, pero el foquito le llegaba menos. Entonces checamos el cable y le fui quitando cable y lo conecté directo y identifiqué que un cable tenía resistencia, o sea, generaba una caída de tensión. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Verificar los cables. espérame.
A ver. Aquí tenemos el cable de tierra. Está desconectado, ¿eh? Está el cable de tierra. Y lo voy a conectar a la batería aquí. Fíjate que tiene que decir, ahí dice motor. Ahí dice motor. El aceite que tú le puedes echar al carro tiene que decir transmisión automática. A ver, a ver. Vamos a quitarla. Ok, sale. Bueno. Sí, sí está claro ahí. Miren lo que estoy haciendo. Estoy midiendo. Voy a medir la batería. Miren la batería. La batería me da 12.04. Y yo sé que van a decir, no, pues la batería está baja. Este es un simulador. Para este simulador, el 12.04 es como si fuera nuestro 12.6. O sea, le aclaro, porque si no, desde ahí ya tengo el problema. Pues una batería que tiene menos voltaje, pues obviamente va a tener menos, va a proporcionar menos voltaje a toda la fuente, ¿no? Pero aquí 12.04 es normal en ese simulador. Miren lo que voy a hacer aquí. Si yo de aquí le coloco, ¿sí? Aquí está el negativo y lo voy a conectar por acá en el inyector. A ver acá. Miren el inyector le llega a el mismo voltaje de la batería, ¿ok? Obviamente con una caída de tensión pequeña. Ahí están los inyectores, aquí estoy checándome, 12.02, 12.02, o sea que ahí le está llegando normal. Entonces aquí voy a agarrar este negativo y lo voy a colocar aquí donde estaba el negativo. Si entre el positivo y el negativo hay 12 puntos y tanto, aquí con el negativo, me tendría que dar 12 puntos y tanto. Pero me da menos voltaje. ¿Ya se dieron cuenta? Ahora me da 7.03. ¿Estamos bien ahí? Sí. 4.41. Tengo problemas con el cable de tierra. El cable de tierra de este carro está generando una caída de tensión. Veamos aquí el otro. Vuelvo otra vez a checar acá. Híjole, movió el carro. .41. Voy a checar la tierra. Voy a agarrar con esa tierra, voy a agarrarlo acá a la batería. Y miren qué voltaje me da. Si ese cable es tierra, porque recuerden que son 5 volts, uno es positivo y uno es negativo. Si ese cable es tierra, con la batería me tendría que dar los 12 puntos y tanto. Y me da 7.03. Entonces el cable de tierra tiene resistencia. No sé si me estoy explicando. Quisiera que me contestaran algo, si me dijeran si me estoy explicando, si no busco la forma de explicarme. Vean ahí. Si observan los 5 volts. ¿Se acuerdan que les dije que tenía que dar 5 volts? ¿Sí se encuentran ahí? Sí. ¿Qué estoy haciendo? Miren, el cable rojo lo coloqué en la línea, donde está la línea positiva, donde llegan supuestamente 5 volts. Y el cable negro, en lugar de colocarlo aquí, en lugar de colocarlo en la línea negativa, ahí, miren cuánto llega ahí, 4.41. En lugar de colocarlo aquí, busqué una buena tierra. Podría haber buscado a lo mejor un tornillo ahí en la parte del chasis y me fui aquí. Miren, ahí están los 5 volts que les decía hace rato. Tenía que ver 5 volts. Entonces, ¿qué acabo de encontrar?
que mi cable que tiene caída de tensión, que mi cable que tiene una resistencia es el cable del negativo, no es el cable del positivo. Porque hasta eso, si voy a cambiar un cable, pues tiene que ser el cable adecuado. No voy a estar cambiando todos los cables del carro. Quisiera que me comentaran algo. No sé, si están notando cómo estoy identificando la falla del carro. Es una falla eléctrica, ¿eh? Y generalmente nos llegan estos problemas y lo que hacemos es mandarlo con el eléctrico. ¿Por qué se va a ir al eléctrico? El carro nos llegó a nosotros. Tengo la capacidad con un multímetro de verificar si le está llegando, no le está llegando, si sirve el sensor o no sirve. No estoy cambiando el termistor, estoy viendo si le está llegando la alimentación en forma correcta. Pregunto, ese rato les decía que le tiene que llegar 5 volts. Agarré, desconecté y no le llega 5 volts. Pero yo no sé qué cable está mal. Yo sé que como es menos voltaje, hay una caída de tensión. O sea, hay un cable que ofrece resistencia por sulfato, porque está reventado por dentro. Pero ¿cuál de los dos cables es? Fíjense lo que hice. El negativo lo mandé para acá y me da 5 volts. Estoy comprobando que la línea positiva de 5 volts sí es correcta. El problema lo tengo en la línea negativa, así que tengo que cambiar el cable negativo. Veamos aquí en el otro sensor. Miren, ¿ya vieron ahí el cable positivo? El cable positivo con la tierra me está llegando 5 volts. Ahora lo voy a conectar ahí y miren, 4.41. Me está fallando la tierra ¿de quién? Del IAT. También las dos tierras están fallando. Quisiera continuar, pero no sé si me puedan ustedes expresar si hay alguna pregunta, alguna duda. Créanme que lo que estoy explicando es muy, muy, muy importante en la revisión de un automóvil donde me está presentando que consume mucha gasolina. Meto mi escáner, efectivamente me da el código de falla en los dos sensores y para evitar cambiar el sensor empiezo a hacer mis mediciones con multímetro. Quiero que me comenten qué tenemos por ahí. Preguntas. Una pregunta. A ver. Por ejemplo, dice que el cable es el que está mal y necesitamos reemplazarlo. Ahí necesitamos sacarlo de todo el cablerío o cómo se reemplazaría el cable. Pues efectivamente ese cable está llegando ahí y viene de la computadora. Voy a mostrar aquí el esquema eléctrico. Aquí está el esquema eléctrico. O sea, voy a mi programa y busco el esquema eléctrico y busco mis elementos. Aquí están los dos, miren. Sensor de temperatura de motor, sensor de temperatura de aire. ¿Ok? En este sistema me dice que el 1, el 35, son los 5 volts de referencia que vienen de la computadora. Y el 36 de la computadora acá es el cable verde, que es el positivo que viene de la computadora. Los cables azules son la tierra, mira, aquí viene para acá y viene para acá. Y estas dos tierras están fallando. Pero estas dos tierras aquí se unen, miren, se unen con este sensor, con el sensor efecto Hall, el del CMP. Y por aquí, esta misma tierra que viene del 28 se une con el del pedal del acelerador y con el de masa de aire. Y se une con el del oxígeno. Yo no sé hasta el momento, nada más he checado estos dos elementos. Y según yo, aquí no le llega, aquí hay caída de tensión, pero si sigo el cable, aquí se empata en algún punto para llegar a este lugar y viene de este lado. Yo tendría que ser más, revisar más para ver si al sensor efecto Hall le está llegando una buena tierra. Si el cable rojo le llega una buena tierra al sensor efecto Hall, entonces significa que mi problema nomás lo tengo en el cable azul y que tendría que seguir el cable azul hasta este conector
y cambiar esos dos tramos de cable azul. Si es que el cable rojo sí tiene buena tierra. Pero si resulta que el cable rojo del sensor CMP, efecto Hall, tampoco tiene buena tierra, entonces mi problema lo tengo aquí en el cable azul. Checo estos sensores de acá y veo si tienen buena tierra. Si estos tienen buena tierra, significa que el cable color naranja está bien, que el cable rojo está bien. Si el color rojo aquí no tiene buena tierra, si tiene buena tierra, significa que este cable azul y este cable rojo también están bien. Y el único problema son estos cables azul subido. No sé si me estoy explicando. No sé quién esté de aquel lado y si me pueda decir si me estoy explicando o no. Sí, bueno, sí se está explicando. En la vida real, este cable lo tengo que seguir, pero yo todavía no puedo cambiar este cable y este. Necesito verificar que, mire, vean el diagrama. Necesito verificar esta tierra. Este cable rojo del sensor Hall me interesa saber si es una buena tierra. Entonces, este es el sensor Hall. Este es el sensor del CMP. Aquí está el árbol de levas. Y se supone que este rojo es tierra. Vamos a ver. Aquí está la tierra. Voy a conectar el rojo aquí. Verifico mi batería. Y voy a conectar esta tierra aquí al rojo. Voy a hacer más grande para que. $11.44. ¿Cuánto me tendría que dar ahí, perdón? 12.6. Ajá, en este caso del simulador, 12.04, 12.02 y me da 11.44. ¿Qué significa? Que el cable rojo tampoco le llega buena tierra. Si no le llega buena tierra al rojo, si no le llega buena tierra al azul y no le llega buena tierra a este azul, hay que checar este tramo de cable, este que está aquí. Voy a cambiar este cable, este primero, observen, aquí en el simulador o en la vida real yo cambiaría este cable, este pedacito de acá, y aquí dice sustituir cable. Ya lo cambié. ¿Ya vieron qué voltaje da? ¿Se acuerdan que daba 11 puntos y tanto hace rato? Sí recuerdas, quién está ahí, que en el cable rojo daba 11 puntos y tanto y nos tendría que dar lo de la batería. Estuve analizando mi diagrama eléctrico y yo no cambié este cable azul, ni cambié este cable azul. Como vi que estaba interconectado con este cable rojo, verifiqué si el cable rojo también le llegaba, era buena tierra o no. Me di cuenta que no. Entonces me fui al cable que unía a los tres y cambié este cable. En la vida real hubiera cambiado este pedacito de cable. O sea, yo me tengo que ir buscando, pero hago mis pruebas primero. No cambio todo el cable. No gasté en este cable que está aquí, nada más gasté en este pedacito de cable. Pero obvio, estoy haciendo un análisis del circuito. Ahora veamos. Veamos, voy a agarrar este cable que está acá con el multímetro y ahora voy a medir mi termistor. ¿Ya vieron ahí? ¿Se acuerdan ese rato que no daba el valor completo? Voy a jalar aquí el rojo. Miren acá. ¿Qué voltaje tengo? 5 volts. 5 volts. Y ese rato no había 5 volts. Había una resistencia en el cable, había una caída de tensión. Gracias al conocimiento eléctrico, si le deben de llegar 5 volts y no le llegan 5 volts, definitivamente el elemento, el sensor, el actuador no va a trabajar bien. Voy a checar el IAT. El IAT
no nos daba 5 volts y nos tendría que dar 5 volts. Voy a checar aquí. Mire, 5 volts. O sea, no es cambiar un cable por cambiar. Me metí en el diagrama y analicé mi diagrama. Está fallando estos dos elementos a la par. ¿Qué tienen en común? Ambos los alimentan estas tierras. Antes verifiqué que sí tenía 5 volts de cable positivo, pero el negativo no tenía buena tierra. Me fui para atrás. No quise cambiar este cable. Seguí el diagrama. Vi que aparte de estos dos había un tercer elemento que también se conectaba a la misma tierra. Y noté que aquí no le llegaba una buena tierra. Medí el del CMP. Me fui más para atrás. Entonces supuse que este cable podría estar mal. Este es un tramo entre un conector y otro conector antes de llegar a la computadora. Ni tan siquiera me fui a la computadora, no chequé otros cables. Cambié este cable porque el simulador aquí tiene el chance de decir cambiar cable. Ya cambié el cable, que en la vida cotidiana hubiera cambiado. Y miren, ahora sí, voy a conectarlo. Voy a conectarlo. Voy a arrancar el automóvil. ¿Y qué pasó ahí? Chequemos los datos en tiempo real. El carro lo acabo de arrancar. El ancho de pulso a 1000 revoluciones tiene un ancho de pulso y hay una temperatura. La temperatura de admisión ese rato estaba a 5 grados, no sé si lo recuerdan. Y ahora la temperatura está en 14.7. Estaba ese rato marcando una temperatura muy baja. ¿Por qué? Pues porque no tenía buena tierra y no hacía bien su función. El carro obviamente está frío, pero ya no está marcando los 5 puntos y tanto. Está empezando a subir la temperatura y obviamente el ancho del punto de inyección va a tener que ir disminuyendo poco a poco conforme la temperatura aumente. Voy a acelerar un poquito para ayudar a que el carro se caliente. Quisiera que hicieran algún comentario, yo no sé, a lo mejor igual tuvieron por ahí algún detalle y no están siguiendo la clase. En el caso que sea así, ojalá y cuando puedan revisar la clase se puedan dar cuenta de qué fue lo que hice dentro del... Es un carro que me llegó con un problema de consumo de gasolina alto. Me llegó prendido el check engine, lo que es metí el escáner y el escáner me arrojó que tenía problemas con 2 sensores principalmente. Lo que hice fue checar con mi multímetro si a los sensores les llegaba el voltaje adecuado. Y hoy les afirmo, a los termistores, ya sea sensor de temperatura de aire o sensor de temperatura de el anticongelante, les tiene que llegar 5 volts. Les tiene que llegar 5 volts. Si no les llegan 5 volts, no va a trabajar bien. Definitivamente. Saqué mi multímetro, me di cuenta, encontré detalles e hice seguimientos con el circuito. Ojalá y cuando tengan oportunidad de ver este video se puedan dar cuenta de ello. Igual, pues, si llegara a haber alguna duda, lo podríamos aclarar por el chat. ¿Y usted recomienda soldar los cables cuando es, por ejemplo, el cable que cambió? ¿Es recomendable soldarlos o nomás ponerlo así entrelazado? No, definitivamente es soldarlos con cautín. Definitivamente. El automóvil trabaja con vibraciones. La vibración, si yo nomás entrelazo y le pongo cinta de aislar, pues voy a provocar 2 cosas.
la vibración se va a ir separando el cableado, o sea, donde el empalme, y ahí me va a crear un arco eléctrico, va a entrar humedad, se va a generar sulfato. A veces este tipo de problemas de resistencias se generan por la cuestión de empalmes, cables empatados. Debe ser de punto a punto. No puedo meter un empalme intermedio, no debe. Y si lo hago, lo debo de hacer soldando con cautín el estaño y cubrir con termofit. Termofit, pues ese recubrimiento que se coloca encima del cable y con un encendedor hace que se adhiera a él. Yo no trabajo con cintas de aislar. Las cintas de aislar, con el efecto del calor y el vapor del aceite, lo que va a hacer es ¿qué va a hacer? Que el pegamento se dilate, y al dilatarse, obviamente, pues va a despegarse, y ese cable luego va a estar aterrizándose y va a generar un corto y cosas de ese tipo. Definitivamente es soldar. Es un trabajo de mayor calidad, es un trabajo con seguridad, y repito, yo no encinto en un automóvil, no, en las casas de habitaciones cuando hago trabajos, sí trabajo la cinta de aislar, obviamente, pero ahí no hay vapor de aceite, no hay altas temperaturas. En el automóvil sí. Observemos mire, ya se acaba de prender el ajuste de combustible. ¿Por qué? Porque ya está a 77 grados. Ojalá en el video puedan regresarse más al rato cuando lo revisen y miren aquí y vean el pulso de inyección. Vean el pulso de inyección, ya está bajando a 2.9, pero vean las revoluciones, 8.21, pero vean la temperatura, 78 grados. Observen cómo está trabajando ahora nuestro automóvil. Yo me pregunto, de 3.7 milisegundos a 2.9 milisegundos, 2.8, esto va a ir bajando. Pues obviamente el consumo de combustible va a ser menor. El cliente pues va a ser un cliente satisfecho. Un cliente que va a empezar a sentir, miren, ese rato se los decía, 2.7, 2.8, ahí está. Va a aumentar un poco más la temperatura y esto va a ir bajando más. Las revoluciones tienen que ir disminuyendo. Esto es normal. Miren cuánto tiempo tiene prendido el carro, ya es menos de lo que estaba ese rato. Es una lástima que creo que no estamos conectados. Bueno, estamos conectados, pero no estamos ahí al parecer. Y porque sí me hubiera gustado que estuvieran 100% presentes en la reparación de este automóvil. Solamente he checado el sensor termistor, pero el sensor termistor, que es el primer sensor que les acabo de mostrar, es el de las fallas muy comunes. Y aquí fue un cable que me estaba creando una caída de tensión. Miren cómo está el pulso de inyección. Lo interesante y poderoso de saber leer datos en vivo con el multímetro. Lo que me dice el ancho del pulso de inyección. Un carro en ralenti, o sea, sin acelerar, cuando el carro ya está caliente, usted todavía no está 100% caliente el carro, cuando el carro alcanza su temperatura ideal, las revoluciones bajan y el pulso de inyección también. Por lo tanto, el consumo de gasolina va a ser menor. Ojalá y me pudieran comentar algo, y si no pudieron estar en la clase, cuando chequen el video, que lo chequen ahí una vez que se genere y lo mande yo por YouTube. Inge, una pregunta. Mande, dígame. Con respecto a la de la medición del voltaje, hace rato vi que tiene el positivo y el negativo el sensor, 5 voltios positivos y tierra. La tierra, cuando la está uno probando, debe dar voltaje de batería, ¿va? Si yo uno en mi multímetro coloco la punta roja en el positivo de la batería y el negativo y en la punta negra lo coloco en el negativo del conector,
me tiene que dar, estoy cerrando el circuito con la batería y me tiene que dar el voltaje de la batería, efectivamente. Ok. Así fue como detecté que el problema era la tierra y no anduve cambiando el cable de positivo, ¿no? Lo que hice fue colocar mi cable negro en la tierra y coloqué en el positivo del conector y me dio los 5 volts. Entonces en ese momento dije yo, pues el positivo está bien. Lo mismo hice con el IAT y me dio 5 volts. O sea, el positivo estaba bien. El problema lo encontraba en la tierra. Y para verificar la tierra, efectivamente, coloco el cable negro en la tierra del conector y el cable rojo en donde está la batería y me tiene que dar voltaje de batería. Ok. ¿Ok? Sí. Si se equivoca uno, sí, no, sí le causa unos daños al sensor. ¿Equivocarte en qué aspecto? Conectar positivo con positivo. Sí, hay que tener cuidado. Sí, ¿no? Sí, hay que tener cuidado porque le estás cerrando el circuito de positivo a positivo. Un ¿Qué corto. hago yo? Para empezar a identificar cuál es el positivo. Lo puedo identificar. Yo agarro y conecto a tierra. Y como tierra con tierra no me va a pasar nada, o sea, conecto el cable negro a tierra y con el cable rojo checo las dos entradas. Si yo conecto tierra con tierra, no me va a dar voltaje y no va a ser problema. Luego lo conecto al otro, ahorita lo voy a hacer nuevamente y me va a dar el voltaje. Y no tuve ningún problema. O sea, conecto a tierra y con la roja busco el positivo. No sé si me explico. Sí, coloca a tierra, pero de batería primero, ¿eh? Así es. Ahorita lo vamos a checar. Voy a hacer, porque es importante no cometer esos errores ahí, porque pues si no, imagínense, se complicó, pero no es muy difícil. Ahorita hacemos la revisión de ello. Ya voy a cerrar aquí esta parte. Miren lo que les decía al inicio. Vean el pulso de inyección. Les dije hace rato que todo carro en ralenti, o sea, revoluciones bajas, cuando el carro ya está en su temperatura de trabajo, digamos, más o menos ideal, cuando el carro alcanza la temperatura de trabajo más o menos ideal, voy a tener un pulso de inyección abajo de 3. Esto es normal. Después de que el carro trabajó un buen rato y ya me está marcando aquí que la temperatura ya está entre 80 y 100, entonces el punto de inyección me tiene que marcar esto. Este inyector está obedeciendo a la computadora perfectamente. ¿Por qué? Pero porque el sensor le está mandando la señal perfecta. Y ese rato no le mandaba la señal perfecta. ¿Por qué? Pues no es porque el sensor no servía, es porque no le estaban llegando los datos al sensor. El cableado no estaba bien. ¿Cuántos problemas no nos enfrentamos a diario con carros que nos llegan con ciertos detalles y lo que hacemos es cambiar el elemento? Yo lo que quiero es que ustedes vean qué tan fácil es dar seguimiento con el multímetro. Por eso el primer mes me la pasé con el multímetro, midiendo voltaje, midiendo resistencia, y hoy ya lo estoy empleando, pero en el automóvil. Pero ya sabemos dónde colocar el multímetro, si en voltaje, en resistencia, qué voy a medir. Y hoy es la primera clase que me estoy metiendo con el escáner. Pero a mí me gusta trabajar el escáner con datos en vivo, porque me da mucha información. Todavía el ajuste de combustible al 100%, medio lo platiqué en la clase anterior, pero mire, ese rato tenía unas rayitas. ¿Por qué? Porque mientras que el carro no alcance la temperatura ideal, no entra en funcionamiento el sensor de oxígeno y no hace el ajuste de combustible. Gracias al ajuste de combustible a corto plazo, el auto se ayuda a regular el pulso de inyección. Y miren este carro, ¿no? Este cliente en una quincena se va a dar cuenta, pues, de que le arreglamos el carro bien. ¿Cómo ven? Y cuando se queda un inyector abierto,
Bueno, cuando se queda un inyector abierto de entrada, no te lo va a decir el ancho de pulso, porque el ancho de pulso me dice cuando la computadora manda negativo y lo quita, lo manda y lo quita, lo manda y lo quita. Pero que el inyector haya quedado abierto, esa es una función mecánica del inyector. Al estar un inyector abierto, le va a caer mucha gasolina. Si mi carro en la computadora me manda este pulso de inyección y veo que está saliendo humo negro por el escape, pues es que tengo inundado. Luego saco la bujía y huele a gasolina. Checo toda una de las bujías y veo que la bujía 3 huele a gasolina y las otras no. Pues tengo un problema con el inyector número 3. No sé si me estoy explicando. Sí. Sí. Entonces, hay que hacer el problema al inyector. Ahí sí sería el problema del inyector. Definitivamente. Ok. Si me está mandando un pulso de inyección bajo y está saliendo humo negro, definitivamente, o sea, la computadora nomás me abre el inyector ese tiempo, pero el humo negro o el carro cuando está caliente se apaga, o se ahoga, huele mucha gasolina. Saco de volada, saco la bujía. No, pues la bujía huele a gasolina y no todas, nomás una. El humo negro está ahí, está carbonizada. Pues ahí tengo problemas con el inyector. Ahí sí tengo problemas con el inyector. Y lo puede detectar con los datos en vivo con el sensor de oxígeno, ¿no? Con el sensor de oxígeno me lo va a detectar aquí, en el ajuste de combustible. Aquí, este valor negativo, dando una introducción a los ajustes de combustible a corto plazo, el valor negativo me está diciendo que hay una mezcla rica. Y aquí está variándolo negativamente para disminuir. Y esto es porque ya tiene rato el carro prendido y está la inyección de la gasolina mínima, pero está la inyección y ese rato tenía más y ya disminuyó. Pero es normal, este valor negativo de menos 10 a 10 positivo es normal. Pero ese carro que tiene un alto consumo de gasolina porque hay un inyector calzado, por aquí me va a dar menos 30, menos 40. O sea, me va a dar un valor negativo alto porque le está diciendo la computadora, oye, quítame gasolina. Le dice el sensor de oxígeno a la computadora y aquí se va a ver reflejado en este parámetro. Este parámetro negativo me dice que hay una mezcla exageradamente rica cuando sobrepasa el menos 10. Pero miren, menos 0.8, menos 2, menos 9, menos 3, o sea, normal. ¿Ok? Ok. Ya miren la temperatura. Que disminuyó la temperatura. ¿Por qué? Pues el ventilador entró. Y obviamente, pues la temperatura, pero va a estar fluctuando entre 85 y 90, es algo normal. Vamos a regresar vamos a guardar el escáner. Voy a volver a checar esta parte que me preguntabas hace rato. Vuelvo para concluir la clase, porque estoy viendo, la práctica de hoy es cómo medir realmente un sensor de temperatura, o sea, en la vida real, ahí está el automóvil, es un simulador, pero es un automóvil al final de cuentas. Si yo quiero saber si está trabajando bien, ahí le voy a dar 2 pruebas, ¿sale? Con esto cierro, miren, desconecto, primer paso. Segundo paso, agarro mi multímetro. Voy a cerrar aquí tantito, un poquito más pequeño. A ver. Voy a conectar mi multímetro en el negativo. Y con la punta roja voy a buscar el voltaje aquí. No va a haber problema que yo junte negativo con negativo. No le va a pasar nada a la computadora. Por eso primero lo coloco en el negativo. Voy a abrir ignición. ¿Qué escucharon ahí? ¿Qué sonó? La bomba. La bomba, perfecto. La bomba, 3 segundos y se apaga. Entonces agarro aquí el rojo y voy a buscar, miren, aquí está. Voy a agarrar y miren cuánto me marca. 0. Claro, entre negativo y negativo va a ser 0 volts. Pero no pasa nada ahí. Ahora lo cambio al otro. Mira cuánto tengo. 5.
ya identifiqué quién es el positivo. ¿Sí está claro ahí? Sí. Otra forma de Sí. identificarlo, otra forma, agarran las dos puntas y las pones aquí. Si el valor te da negativo, como este ratito lo voy a invertir. Está al revés. Así es. Yo estoy diciendo aquí que este cable donde puse el negro, según yo, es el negativo y aquí es el positivo. Y me da aquí negativo. Ah, entonces el positivo es el otro. Es otra forma. Y no hay riesgo, ¿eh? Ahí no hay riesgo. Ningún riesgo. Estoy midiendo ahí y agarra checo acá y ahí están los 5 volts. Ya sé, estoy afirmando que el cable de la derecha es el positivo. Ah, entonces, ¿qué hago? Pues voy a quitar aquí el cable rojo y me lo voy a llevar a aquí. ¿Y cuánto tiene que medir si lo pongo en la terminal positiva? ¿Cuánto tiene que medir? 5.0. A ver, a ver, a ver. Aquí está en el negativo y voy a colocar el cable rojo en la batería. Voltaje de batería. 12.4. El voltaje de batería. Ahí está el voltaje de batería. Que repito, para el simulador es como si fuera el 12.6 para nosotros. Ahí tiene un detalle este simulador, pero ahí está. Ahí estoy comprobando. Si yo sé que en la batería tengo 12 volts y el cable negro lo pongo aquí, estoy afirmando que esa tierra está muy buena, muy buena. Y ese rato no me daban los 12, me daba 11 punto y tanto. O sea, no había una buena tierra. Pero no cambié este cable azul de aquí, no, ese no lo cambié. O sea, el cable que venía acá no lo cambié. Yo fui a mi diagrama, porque resultaba que aquí en el DIAT, aquí vuelvo a hacer, aquí, la prueba en el DIAT y la prueba en el ST es lo mismo. Miren, aquí está, lo pongo aquí. Lo coloco aquí y ahí, ¿qué pasó? Ah, pues están al revés los cables, pero me dan los 5 volts y ese rato no me daba. Entonces, aquí agarro, lo muevo para acá y de aquí lo muevo para acá. Ahí están los 5 volts. Entonces, si hay 5 volts, aquí voy a ponerlo a tierra. Pues obvio que me tiene que dar 5 volts, porque la tierra de la batería y la tierra que le llega aquí, pues digamos que es la misma, aunque una viene de computadora, pero la computadora pues se alimenta de la tierra de la batería. ¿Sí está claro ahí? Sí. Ahora quiero que vean lo siguiente. Ya vamos a terminar, pero quiero terminar termistores para poder entrar con otro sensor más adelante. Miren lo que voy. Segunda prueba. Ya verifiqué que aquí hay 5 volts. Si mi termistor está trabajando mal, pues ya puedo pensar que es el termistor. Pero miren lo que voy, cómo lo voy a checar. Voy a agarrar y voy a medir aquí con unos alfileres por la parte de atrás. ¿Qué creen? Ya no debe de haber 5 volts. Por favor, ténganlo muy, pero muy presente. Los 5 volts se van a dar desconectados. Cuando yo le ponga el alfiler y lo mida atrás, va a bajar a 3 volts. Allá conectado baja 3 volts. Ajá, 3 volts. Pero, Okay. ¿y por qué no me dio 3? Porque el carro, miren la temperatura que está. Si el carro estuviera frío, aquí me tendría que dar 3 volts. Si el carro estuviera frío. Pero como el carro está caliente, el voltaje que hay aquí tiene que ser menor a 3 volts. Acuérdense que tiene un coeficiente de temperatura negativo. A mayor temperatura, menor voltaje. Voy a arrancar el carro. Va a aumentar voy a checar si sirve el termistor. Al momento que aumente la temperatura, el voltaje tiene que disminuir. Mírenlo. Mírenlo cómo disminuye el voltaje. Ahí significa que mi termistor me está, digamos que trabajando funcionalmente. No puedo asegurar 100% que esté bien, ¿eh? Está trabajando en forma normal.
para estar 100% seguro, tengo que checar unas gráficas que vienen en el manual para verificar que realmente está haciendo su disminución de voltaje adecuadamente. Pero si yo checo con los datos en vivo el pulso de inyección y me está dando a una temperatura de trabajo abajo de 3, no tengo que checar más. Está trabajando muy bien. Miren, la temperatura aumenta y miren el voltaje, disminuye, porque a mayor temperatura, menor resistencia, y a menor resistencia, menor voltaje. No sé qué tan simple o no tan simple sea comprender lo que está pasando en el automóvil, pero créanme que este video me gustaría que lo volvieran a ver completo. Dense el tiempo en la semana de volver a ver esta clase para que vean cómo empezó el carro, cómo llegó el carro fallando, cómo se encontró la falla, cómo cambió los datos en la computadora, cómo cambió en el escáner, cómo lo fuimos midiendo. Hicimos el proceso paso a paso. Primero medí la batería, el voltaje, después chequé desconectado, me doy cuenta que hay una variación de voltaje no adecuada, porque sabemos que tiene que dar 5 volts. Verifico el negativo, verifico el positivo, me doy cuenta que el negativo está mal, hay que cambiar el cable, pero ¿cuál? Me voy a mi diagrama y encuentro mis elementos en el diagrama. Ambos tienen un cable en común, ambos están fallando, entonces lo más probable es que este cable no sea ni uno ni el otro, sino más para atrás. Verifiqué otro cable en común, que es el rojo, lo verifiqué y tampoco era una buena tierra. Entonces, ¿quién unía a estos 3 cables? El cable azul. Y lo que hice aquí en el simulador pues, fue cambiar el cable. En la vida real lo cambiaría. Y al momento que cambié el cable, todo empezó a trabajar de manera normal. Miren, conforme el carro trabaje y aumente la temperatura, va a disminuir la resistencia. Y eso, a través de un divisor de tensión, hace que la computadora reciba este voltaje. Y al recibir voltaje bajo, le manda a decir, al recibir voltaje bajo, le manda a decir al sensor de temperatura que dé pulso de inyecciones menores. Voy a bajarle aquí el aceleramiento. Y manda pulso de inyección, miren, bajos. Cuando la temperatura de trabajo es la adecuada. Ese rato prendió el ventilador, por eso fue que se escuchó por ahí que prendió el ventilador y de 90 a lo mejor bajo 85, pero aquí está. Este es el trabajo. Preguntas. Miren los códigos de avería. Ya no tengo código de avería actual, todos son de memoria. Voy a borrar los códigos de memoria y ya no tengo ningún código. Le entrego al cliente el carro limpio de memorias y de actuales, sensores, códigos actuales. El carro se va con datos en vivo y le muestro, tomo captura de video en mi celular y le muestro, mire, su carro a tal temperatura está inyectando tanto. Su carro ya no va a gastar gasolina como venía gastando. Así, entonces el cliente se va, se tiene que ir satisfecho. Y a los 15 días, bueno, de hecho a los 2-3 días le marco, oiga, ¿cómo va el carro? ¿Cómo va el consumo de gasolina? No, pues no me ha bajado el indicador, parece que está muy bien. A ver, a los 5-10 días, oiga, ¿cómo está? No, pues la verdad quedó, o sea, debo darle seguimiento al trabajo. El cliente debe sentirse que uno no nada más le cobró. Bueno, uno sí le tiene que cobrar, pero tiene que ver que estamos preocupados por él. Obviamente hay que hacerse presente para que el cliente pues, esté satisfecho. ¿Cómo ven la falla? Como algo, algo se puede decir, algo sencillo, te da muchos problemas.
Así es, y podíamos haber cambiado los dos sensores, ¿eh? Mando a comprar los dos sensores, los cambio y el carro iba a seguir fallando. Sí, cuando no tiene uno el conocimiento, dijera que él cambios y cambios piezas y el carro sigue igual. Y como trae un alto consumo de gasolina, también iba a cambiar inyectores, Sí, iba a cambiar bomba, iba y a cambiar cuando el fallo, regulador de presión, sí, filtros, ujú, bobina, no, cuando, la bobina está fallando, iba a decir, porque no da buena chispa, no la quema bien. No, no, iba a ser un cambiadero de piezas, cuando el fallo es un cable, ¿no? un bendito cable. Pero tengo que, el multímetro es un instrumento tan valioso y yo no sé por qué muy poco utilizado. O sea, con el escáner no pude resolver el problema, ¿eh? El escáner me dio una referencia, pero aquí, el que me ayudó a encontrar la falla fue el multímetro. El escáner me Sí, decía dónde estaban los problemas, o sea, en qué circuitos, en el de los sensores de temperatura. Pero el multímetro fue el que me dijo exactamente qué estaba pasando en los cables. sí, Yo los invito a que puedan, a que chequen el video en la semana, vuelvan a checar, o sea, vuelvan a checar la falla. Si tienen carros, ya vieron cómo medir, ojalá y me pudieran mandar un video entre semana midiendo el conector desconectado, el conector conectado. Ahorita, si yo lo desconecto, ¿qué le podría yo medir aquí a este carro desconectado? Pues le podría yo medir no solamente el valor del voltaje, yo podría medir la resistencia de dicho. Y ahora, miren la resistencia la voy a poner en el instrumento, o sea, en el sensor. Es ahí donde voy a medir la resistencia. Tiene una resistencia de 0.26 kilo ohms, o sea, dice 0.269 kilo ohms. Si yo lo mido en 200, miren, no me va a leer nada. En los normales va a marcar un 1, porque la escala es mayor, o sea, el rango es mayor. O sea, tengo 280 ohms, una escala muy baja. ¿Por qué? Porque el carro está caliente. O sea, el carro está caliente, está frío. ¿Sí? Fíjense cómo abrí ignición, pero esto está desconectado. O sea, aquí el elemento está aislado y yo estoy midiendo la resistencia. Y observen qué está pasando. El carro se está enfriando. Y miren qué va a pasar con la resistencia. Va a aumentar. Va a aumentar, 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 aumentar. El carro se está enfriando. ¿Y qué va a pasar con el voltaje? El voltaje va a ir subiendo. ¿Por qué? Porque, pues, porque el carro a mayor temperatura, menor voltaje, a menor temperatura, mayor voltaje. Aquí está. Ahí tenemos el voltaje, 0.92, pero está a casi 70 grados y se va a ir enfriando y va a ir aumentando el voltaje porque está aumentando la resistencia. ¿Ok? ok, ok. Preguntas. Creo que va a ser necesario que vuelvan a ver la clase, la analicen a profundidad y para que le puedan sacar provecho a dicha clase. Esta clase me va a servir para, ahorita tengo un problema con una Jeep Liberty, me están fallando dos cilindros. Pues hay que checar la resistencia de los inyectores. Yo Sí, agarro, porque checo se están quedando abiertos dos inyectores, los llevé al laboratorio y en el laboratorio me marcaron bien, después los puse, quedaron abiertos, se los volví a llevar y se quedaban abiertos tres inyectores.
Ya les estuvo dando y dando y dando hasta que se emparejaron. Pero ahorita ya colocándolos me vuelve a hacer la misma falla. Haga de cuenta que la falla es intermitente. Me fallan, no me fallan, me fallan, no me fallan. Y una falla intermitente tiene que ver con el Sí. cableado. Mire, tiene que checar la resistencia de los inyectores. Miren que aquí hay 16 ohms. En el primero había 16 ohms. Agarro aquí. Está desconectado, obviamente. Ahí está. Checo aquí. Checo acá. 16 ohms. Checo el otro. Esto es lo que hago en el normal, o sea, en el auto, o sea, es algo normal. Miren, Sí, sí. perdón, No, sí, sí, la escucho. todos tienen la misma resistencia, más o menos, ¿no? Obviamente. O sea, no van a tener 16, andan entre 8, 12, 14, 15, pero todos deben tener la misma resistencia. Si todos los inyectores tienen la misma resistencia, yo no tengo problemas con el inyector en la cuestión de la bobina, pero eso no me dice que esté calzado o no esté calzado. Pero si uno de ellos tiene una resistencia muy alta, el inyector no sirve, aunque lo mande a lavar. Ese inyector ya no sirve. Ya hago mi prueba con resistencia. Un inyector que tenga una resistencia más alta que todas, mucho más alta, o sea, que tenga 70, 80 y todo lo demás tienen 16, ese inyector ya no sirve. ¿Para qué lo mando a lavar si ya está muerto? Sí. La bobina, o sea, tiene mucha resistencia. Yo ya no insisto con ese inyector, se cambia y le demuestro al cliente, le hago un video donde estoy midiendo la resistencia de todos y le digo, mire, ese inyector tiene una resistencia muy alta, necesito cambiarlo. Y con eso va a quedar, con eso se va a resolver el problema de ese inyector. De ahí puedo seguir con el diagnóstico, porque yo no le puedo asegurar al cliente porque hay fallas combinadas, pero ya le estoy demostrando que ese inyector definitivamente tiene que cambiarse y a partir de ese cambio va a aparecer a lo mejor otra falla, pero que este inyector me está cubriendo, pero tengo que ir paso a paso. Pero no puedo cambiar un inyector por cambiarlo. Hasta para mandarlo a lavar, primero tengo que checar primero si están bien los inyectores o no. Y lo mido con resistencia. Otra vez mi multímetro hace su chamba. ¿Sale? Deben de tener todos 16. No, deben de tener la misma resistencia, más o menos medio ohms. En este caso, en este carro tienen 16. Hay algunos carros que tienen 14, unos carros tienen 10, pero todos, o sea, ahí te vas a dar cuenta, todos deben de tener igual. la misma resistencia. Así es. Si hay uno, 10, 10, 32, 10, pues el que tiene que tener 32 es el que está mal. Yo buscaría el manual para checar bien pero a veces es difícil encontrar el manual. Entonces, ¿qué hacemos? Pum, checo resistencia en los 4. Tiene que estar parejita la resistencia. ¿Ok? Bueno, pues vamos a dar la clase terminada por hoy. Hoy utilicé, pues ya me metí con otras cosas por ahí, porque tenemos que ir pues creciendo, ¿no? Realmente la diapositiva pues fue algo mínimo. Aquí empecé, pero pues dije, no, pues les voy ya con esto ya cerré estos 2 sensores, para mí ya quedaron. Ustedes tienen que volver a ver el video, vean las pruebas, ¿no? Así de sencillo, se prueba un termistor, pruebas de resistencia, pruebas de voltaje, conectado y desconectado, variación de resistencia, variación de voltaje. Tenemos aquí un fallo en un automóvil donde tenemos con un sensor de oxígeno, o sea, todo esto lo vamos a ver. Vamos a seguir con lo que es el MAF, que es el caudalímetro de masa de aire, sus pruebas y todo lo demás. Ahorita yo quise cerrar ya con sensores, pero con una prueba real, porque yo quería que vieran cómo en el automóvil es que hacemos la prueba y las mediciones. Yo los invito a que chequen el video, chequen la clase a profundidad. Yo sé que por ahí se atravesaron a lo mejor algunas cosas y no nos permitió estar en la clase al 100%. Más adelante ya veremos cómo lo de una afinación mayor de un auto para que vean el procedimiento para quienes no han tenido la oportunidad y para los que sí, pues ya, pues obviamente tratar de profundizarlo. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna pregunta y si no, daríamos por concluida la clase. No, de mi parte no. Por mi parte tampoco. Todo bien, hija. Todo bien. Ok. Bueno, sí, por favor,
chequen el video de nuevo. Yo lo voy a esperar que me llegue a mi correo, se los envío. Bueno, lo subo a YouTube y se los envío. Pero sí me gustaría que lo checaran a detalle. Y si hubiera alguna duda, por WhatsApp me pueden hacer la pregunta. Créeme que esto ya es algo real. O sea, ya no es nada más que ya sé cómo se define un termistor, ya sé cómo se define, cómo se llama, y no. Es hacer las pruebas. Ese es el objetivo. Y créanme que estoy buscando los medios para que ustedes puedan ver las pruebas tal y como se hacen en la cuestión del automóvil. ¿Sale? Ok. Bueno, yo voy a pedirles por ahí más adelante que me manden al WhatsApp su correo para que yo les dé acceso a esto. Ya está aquí. Ya tengo las 23 carpetas, ya tengo el estimator, ya está en el drive. Ahora la bronca es bajarlo. O sea, una cosa trae otra, ¿verdad? Pero ya lo tengo en el drive. Ya, miren, tenía poquitos gigas, ahora tengo 188 gigas, porque aquí tengo 165 gigas. El bajarlo va a ser otro rollo, pero bueno, ya lo subí, ya por fin logré subirlo. Necesito que me manden ustedes un correo de Gmail de preferencia para que yo les mande el link. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues este se baja fácil. Este archivo se baja fácil. Yo nomás le doy aquí descargar y se descarga en la computadora. Al darle el link van a entrar en esta parte. En este Vistage tenemos varios. Aquí van a tener que ir bajando archivo por archivo. O sea, ya está la carpeta. No pueden bajar toda la carpeta completa porque cada carpeta para descargar, al parecer solamente se van descargando en archivos RAR de 2 gigas. Y esto pues pesa mucho más de 2 gigas. Y esta pues olvídense. Entonces van a tener que abrir una carpeta en su computadora que diga Estimator. Abrir Estimator y checar cada una de estas, bajarlas. Si lo baja en RAR, pues habría que descomprimirla. Es un trabajo, pero es un trabajo porque se va a ahorrar el comprar el programa, ¿no? O sea, es un trabajo, van a poner a trabajar la computadora, van a estar haciéndolo. Ojalá y no se aburran, porque la verdad, el subirlo a medio camino dijeron, no, ya no lo voy a subir. Esta cosa tarda un chingo. Pero lo subí, ya, o sea, vencí el reto, ya está arriba. Me mandan ustedes un correo, yo se los mando y ahora hay que bajarlo a la computadora y van a tardar días, horas, días, van a tardar, pero si no se quedan a la mitad del proceso y bajan archivo por archivo, o si buscan alguno que tengan por ahí bueno para la computadora, toda esta carpeta completita y esta carpeta, porque luego tiene unos amigos, ¿no? Que manejan la computadora chingón. Si les ayudan en eso, a lo mejor le cobren algo, pero ya va a ser menos porque nomás va a hacer bajar una información. No les van a cobrar por el programa. El programa, ustedes me dan su correo y el programa es de ustedes, van a tener acceso. Les voy a dar, yo voy a administrar acceso, les voy a guardar su correo aquí para que ustedes tengan un tiempo para poder bajarlo. Y bueno, ojalá y alguno pueda bajarlo. ¿Sale? Y yo que no tengo computadora, Inge. Híjole, pues a lo mejor sería ir a un café web, allá comprar el disco duro y decirle a un cuate ahí del ciber, ¿sabes qué? Mira, tengo este link y necesito que me lo bajes aquí, a este disco duro, para que luego con alguna computadora hacer la instalación. Porque sí, o sea, definitivamente está, yo ya le mandé los links para hacerlo en el internet directo, y trabaja sin internet una vez que lo bajas, pero sí se requiere de una computadora porque está muy pesado. Y si mejor, como usted decía, buscamos uno en Mercado Libre, le deposito el dinero y después ya me manda el disco duro ya completo. Sí, no hay problema, o sea, no hay problema. Yo esto que lo subí fue para ver si funcionaba la prueba y no gastaban, ¿no? En el disco duro. Pero si de todos modos, si va a salir allá caro que se lo bajen y todo, por lo que decía en tu caso del internet, nos ponemos de acuerdo, buscamos un disco duro que no cueste muy caro, pues obviamente sí hay que invertir, y ya nomás yo lo paso, yo de mi computador un disco duro lo paso en 4 horas, eso es de volada, y ya lo mando por correo postal, tarda como 10 días en llegar, pero llega 10 días hábiles, y es barato correo postal. Claro, lo quieres que lo mando por estafeta
pues, llega a los 3, 4 días, ¿no? Pero pues cobran un poquito más. Ya es, Sí. o sea, así que cuestión de a sus posibilidades, ¿verdad? El programa está para ustedes. Yo, créanme que no estoy lucrando como ustedes, lo quiere. Nomás la bronca es cómo hacerlo llegar, ¿no? Ahora sí, Sí, como. yo prefiero así en disco duro, dije, mejor. En lo Pues nos que, ponemos. en lo que me compro una computadora. Ajá, sí, ya teniendo el disco duro, se va uno armando poco a poco. Lo Sí, platicamos entonces y estamos a la orden, ¿sale? claro que sí, ingeniero. Bueno, pues que pasen una bonita noche. Gracias por haber estado en la clase. Estamos al pendiente. Gracias, igualmente. Gracias, Buenas hasta noches. luego, excelente noche. Sale. Excelente noche. Igualmente, hija, hasta mañana, que descanse. Hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana.